Capítulo 7, por favor. Acompáñame con tu Biblia en Romanos capítulo 7. Andrés. Vamos a Romanos capítulo 7 y en esta mañana vamos a trabajar fuerte, vamos a estudiar. Esto está que... Uy, esto está peligroso. Se me cae. No me va a caer. Entonces van con sus Biblias a Romanos 7, por favor. Carlos, préstame aquí y yo te digo si hay que conectarlo para no meterle candela que yo aguanto. No, ¿qué te he dicho? No, déjamelo así, démoslo así. Cualquier cosa te digo, que él me da buen tiempo. Bueno, vamos, Romanos capítulo 7. Quiero animarles a que estén conectaditos porque este capítulo realmente está muy chévere. Cuando lo leamos vamos a encontrarnos realmente con un buen trabalenguas, ¿sí? Pero después de irlo leyendo va a ser más fascinante estudiarlo. Entonces, si me acompañan, vamos a Romanos capítulo 7 y quedamos la última vez, hemos estado viendo capítulo por capítulo, verso a verso, y quedamos en el verso 12, vamos a continuar con el verso 13 en esta mañana. Entonces, si me pueden acompañar, por favor, Romanos 7, verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor, gracias te damos por este pasaje de tu palabra, Dios. Oramos para que realmente traiga luz, revelación a nuestras vidas y nos permitas digerir este plato, Señor, esta comida espiritual que hoy nos sirve, Señor. Realmente que lleguemos a un entendimiento del pecado, de la muerte, de la ley y de la salvación, Señor. Ese es el propósito que Pablo dejó, que tú dejaste, Señor, a través del apóstol Pablo para enseñarnos en este capítulo. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan, voy a hacer un recorderis porque hicimos un Alpin Pause hace 2 domingos y lo que estuvimos haciendo fue hablar un poco acerca de los últimos tiempos. Hablamos de las lunas de sangre, hablamos de la cosa política, cómo sigue moviéndose, ¿sí? Y se está moviendo. No sé si vieron la declaración de Netanyahu, pero Netanyahu habló que Israel no más
Eso lo dijo el jueves, que estaba pues en desacuerdo que Irán tuviera lo de las bombas nucleares, pero también dijo a la ONU que no más y no más de un Israel pasivo, no más de un Israel que en 1492 los españoles sacaron de allá y le hicieron daño, no más de un Israel que vivió un holocausto nazi y se quedaron manicruzados, no más de ese Israel. Está un Israel preparado que el que le quiera poner guerra, pues va a estar en guerra, ¿sí? Entonces, y eso habla definitivamente de lo que viene. Pero por otro lado habló también de un discurso de paz que nos deja ver a un representante de Israel dispuesto a que la paz venga, pero sin condiciones, por así decirlo, no que los palestinos le pongan ningún tipo de condición. Y ahí es donde está el meollo del asunto del político que creemos que pueda ser el anticristo, que llegue y ponga en paz estos dos pueblos que han estado en guerra durante tantos años, y dice que llevan 2 décadas tratando de tener paz, palestinos e israelíes. Pilas con esto, porque el representante del gobierno, un político, religioso, quien sea, que ponga a estos dos pueblos a estrecharse sus manos en paz, es para que los judíos puedan tener su templo. Ese sería el anticristo, y ahí estaremos viendo cosas interesantes de los últimos tiempos, ¿vale? Muy importante, pero vamos a hablar de Romanos 7. En Romanos 7, Pablo dijo 2 cosas. Primero, el creyente en Cristo ha muerto al pecado y ha muerto a la ley. Antes de Cristo estábamos muertos en el pecado y estábamos muertos en la ley, tratando de agradar a Dios a través de ritos, normas, imposible de hacerlo. Estábamos muertos en esos ritos porque esos ritos no nos daban el puntaje, por así decirlo, perfecto para entrar al cielo. Entonces estábamos muertos en una ley, pero estábamos muertos en los pecados que cometíamos. Efesios capítulo 2. Cuando creemos en Cristo, voluntariamente morimos por medio del bautismo, lo he dicho, morimos tanto al pecado como a la ley. Y ya ahorita venimos a tener, es lo que ha dicho en Romanos 7, tenemos a un esposo, hemos muerto a nuestro antiguo esposo, que era el pecado, que era la ley, y ahora tenemos nuestro nuevo esposo, que es Cristo. Y Él quiere que ahora que vivimos para Cristo, demos fruto para Dios. Y una forma de dar fruto para Dios es a través del servicio y la madurez como creyentes. 2 cosas dijo allí muy, pero muy importantes. Luego, eso lo vimos hace 8 días, estudiamos el propósito y la naturaleza de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Vimos un ejemplo que era como una máquina de rayos X, que lo que hace es mostrar, revelar el pecado, revelar el tumor. Una máquina de rayos X revela el tumor, pero no sana a la persona que tiene ese tumor. La ley revela el tumor, revela lo maligno del pecado, pero no puede extirpar ese tumor, no puede extraerlo. ¿Es claro? Pero también la naturaleza de la ley, cuando decimos naturaleza, es el origen de la ley, de dónde viene. La ley vino de Dios, o sea que si la ley viene de Dios, es así decirlo, la ley es buena, es santa y es perfecta. Eso es lo que nos dice en el verso 12, porque proviene de Dios. ¿Cuál fue el problema con la ley? El problema con la ley fue la manipulación de ella, que los hombres le pusieron una carga pesada a los hombres y la manipularon y distorsionaron el propósito de la ley, que es como ese cerco, esa protección que Dios quería para su pueblo. Si ustedes se dan cuenta, ahora estaríamos viendo un tercer punto del capítulo 7, y ese tercer punto nos va a hablar de aquellos hombres que quieren vivir su vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo, que quieren vivir su vida cristiana en el poder de su propia fuerza. Y el apóstol Pablo dice, no va a pasar absolutamente nada, o sí va a pasar algo, pero ¿saben qué va a pasar? Decepción, frustración, y va a terminar concluyendo como él dice, miserable de mí. Una persona que trata de vivir su vida cristiana sin el Espíritu Santo en su vida, va a ser una persona miserable, ¿sí? Porque la pregunta que se hace al principio cuando uno lee esto es, bueno, ¿esto fue antes de Cristo o después de Cristo? Esa respuesta la va a tener usted mismo cuando terminemos de estudiar estos versos. Porque uno pareciera que cuando uno lee esto dice, ¿esto es de un cristiano? Esto no puede estar viviéndolo un cristiano. Pues nos vamos a dar cuenta
si era un cristiano, si es Pablo siendo creyente o es Pablo antes de Cristo, ¿vale? Entonces, ahí vamos a ir contestándolo. Verso 13, Romanos 7. Luego lo que es bueno, ¿a qué se refiere con lo bueno? Necesitamos ver el verso 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué es lo bueno? El mandamiento, el decálogo de Moisés. Y él pregunta ahí, ¿lo que es bueno, el mandamiento, la ley, vino a ser muerte para mí? Pregunta retórica y él responde, en ninguna manera. Ya esta respuesta la ha dado muchas veces, en ninguna manera dice, ni siquiera lo pienses. ¿Qué es lo que Pablo está argumentando? ¿Qué es lo que Pablo está colocando por sentado? Y va a quedar punto final. ¿La ley es mala? No. ¿Quién es malo? Nosotros. ¿Quién es el que tiene la naturaleza pecadora y mala? Nosotros. La ley es buena. ¿Sí? La ley es buena. Entonces Pablo está terminando este argumento. Y dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es bueno? La ley. Dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, la ley es buena, pero hay un problema. O Pablo ha dicho también que la ley, en cierto sentido, entre comillas podemos decir, la ley produce pecado. ¿Recuerdan dos cosas en la forma en que la ley produce pecado o origina el pecado mejor? Es primero cuando define que algo es pecado. Lo hablábamos, por ejemplo, en un deporte. Siempre se jugó fútbol a mi manera y podía meter goles hasta con la mano, hasta que llegó la regla y dijo, con la mano no se meten goles. El que mete un gol con la mano, primero es mano, expulsado, todo el tema, vino la regla. Y eso que veníamos haciendo, cuando vimos en la ley, nosotros veníamos copiando lo que mi papá hacía, lo que mi abuelo hacía, pero nos encontramos con la ley y la ley dice, hey, mira, eso que estabas haciendo, que venía haciendo, es pecado. Definió algo, nos puso unos parámetros. Entonces inmediatamente de esa forma origina el pecado, porque ya de ahí, si yo sigo metiendo balones con la mano, yo ya sé que no es correcto hacer, entonces hay algo de mí que quiere ser como Maradona y hacer así con la manito y meter goles en lugar de la cabeza con la mano, pero anteriormente yo podía sin que todo el mundo me viera así, lo metía, porque no había regla que dijera, pero ahora con una regla, yo ya sé que no, pero puedo hacerle y que se note que es como con el pie, pero lo meto con la mano y canto gol y lo hago, estoy engañando esa regla, no sé si me hago entender. De esa forma la ley origina el pecado, pero hay otra forma en que la ley origina el pecado, es cuando dice, cuando algo se pone en el orden de prohibido. Prohibido tocar. Prohibido tocar, origina el pecado. Cuando ponga algo en la regla de lo prohibido y va a crear fascinación. Eso es lo que dice, y el mundo lo dice. El mundo dice, ¿por qué será que lo prohibido es delicioso? Entre comillas, ¿sí? Y termina siendo delicioso, pero su fruto luego es muerte. Entonces, Pablo está diciendo, la ley no es la que me mató, la que me mata a mí es el producto de mi pecado. Pero también aprendimos que la ley usa como trampolín, usa como base de operaciones ¿a quién? Perdón, el pecado usa como base de operaciones a la ley. Cuando me define algo, cuando me dice algo, miren, de alguna manera pensaba como esto para ilustrarlo un poco mejor. ¿Cuántos de aquí han visto la película Nemo? La película me encanta. Sí, la ley es como cuando el papá te dice, hey, mira, no te subas, no vayas hasta tal lugar. Pero entonces están los amiguitos de uno ahí. ¡Yujú! El papá le dijo que no podía salir, que no podía. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes retado? ¿Te sientes desafiado en tu carne? Pues voy a salir y lo voy a hacer. Y voy y lo hago, claro, ¿qué me pasa? Me da una muenda, me va mal por allá. En la película de Nemo, el papá le dice, mijo, no vaya hasta allá porque viene gente que pesca y puede capturarlo. Y entonces los amiguitos empiezan y él tiene su problemita en su aleta y todo. Y el tema ahí es desobediencia. Y él dice, pues voy, y el papá le dice, Nemo, no. Y llega y lo ve que toca con la aletica el barco y dice, pim, Nemo, no. Y pim, vuelve y lo toca. Y viene el tipo con la mallita y se lleva el pescadito. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué lo mató? ¿Qué lo puso en esa situación? ¿Fue la ley?
La ley le dijo no, fue la desobediencia, pero tomó como trampolín, como que ese desafío que podemos sentir a veces cuando alguien viene y nos dice, ay, no puede, hijo, los niños se ven retados todo el tiempo de eso, todos vamos a ir, pero usted no puede ir. ¿Y qué siente un niño cuando le dicen eso? Dice, pues voy a ir. Pero entonces él ya sabe que no debe ir porque su papá le dijo no. Y ya si hace, transgrede, y si viene la consecuencia de su transgresión de la ley, pues resulta que la ley no es la mala y la ley no fue la que le produjo la pela, fue su desobediencia. ¿Es claro? No sé si pude ser claro en este punto. Pero entonces, Pablo aquí, en otras palabras, está diciendo el poder que causa la muerte no es la ley. El argumento sigue siendo el mismo. La fuerza mortífera no es la ley, sino el pecado que usa la ley como base de operaciones. Ellos tenían una conexión, los judíos sabían que había una conexión en donde ellos manifestaban fuerzas que cooperaban entre sí. Entre ellos estaba la ley, el pecado y la muerte. ¿Sí? ¿Cómo se combinaban? ¿Cómo conjugaban? Ya nos damos cuenta que la ley no siendo mala, cómo el pecado la usa para generarnos eso que es prohibido. Pero, ay, ¿qué pasará si yo paso esa línea y experimento un ratico? ¿Qué pasó cuando el Señor le dijo a Adán, mira, todo lo que tienes aquí puedes comer, todo. Adán, solamente resérvate esto. Ah, ¿qué hizo Eva? ¿Qué pasó con la serpiente? Vino y puso donde, en eso que el Señor le dijo, no tomen. Sí, puso ese toque de lo prohibido de hacer, de transgredir, de pasar la línea que el Señor había puesto. Entonces, la ley, recuerden, desenmascara el pecado y toda su malicia, y también la ley nos muestra cómo vive el hombre, la desesperación del hombre sin Cristo. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿A alguien le queda claro que la ley es buena? ¿A alguien no le queda claro, perdón, que la ley es buena? Miren, aquí está otra vez. La ley es espiritual, pero él dice, mas yo. Quiero desafiarlos a que vean algo. Esos versos del 13 al 25, 12 versos, nos muestran puro yo y mí. Ahorita lo vamos a ver. Yo, mí, sí, puro se llama, no, en sí mismo, ensimismamiento, en sí mismo, yo, mí, ¿sí? Es lo que va a hacer. Y dice aquí, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces Pablo está diciendo, aunque la ley pueda iluminar mi conciencia, no es capaz de producir santidad. Ella es espiritual, pero no me puede convertir en espiritual como tal. ¿Sí? Hay algo que tiene que ocurrir. A través de la ley el yo descubre su condición carnal y con ello el estar abandonado al poder del pecado. Y el yo no puede ayudarse a sí mismo, es lo que está diciendo. La palabra carnal usa la antigua palabra griega sarkikos, lo cual significa hacer cosas de manera diferente, pero que no las hace. Alguien que puede hacer las cosas de manera diferente, pero que no las hace. Y la respuesta no la van a encontrar, o la vamos a encontrar en Romanos 8, porque él dice que la carne no puede agradar a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. O sea, la carne está imposibilitada, y ahorita vamos a entenderlo, que no es solamente tener un conocimiento, no es solamente saber que algo es malo, sino que hay algo más también. Y aquí está un hombre luchando en sus fuerzas, en sus recursos, vencer el pecado. No es posible. Y entonces dice Pablo, yo estoy vendido al pecado. Pablo está usando la figura de esclavitud, que cuando alguien venía y compraba en el mercado de esclavos y se llevaba a esa persona, ese amo era dueño de la mente y el corazón de ese esclavo. Pablo está diciendo, yo soy vendido al pecado. Cuando he cometido pecado, cuando he viciado mi carne al pecado, he quedado sujeto, he quedado esclavo al pecado. Yo soy carnal vendido al pecado. Es una referencia de la vieja naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, estos versos muestran es una vieja naturaleza luchando con esa nueva naturaleza que Dios nos dio. Pero este hombre está tratando de buscar recursos en su antigua naturaleza para vencer. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿No se dan cuenta que es como un trabalenguas? Pero noten otra palabra que se suma, ya no es yo, mí, sino que hay alguien que quiere. Hay alguien que dice,
yo no quiero hacer eso, o yo quiero hacer esto, pero lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Es lo que Pablo está diciendo allí. Pablo está diciendo que aprendió 3 lecciones al enfrentar sus antiguos deseos pecaminosos. Primero, el conocimiento no es la respuesta. O sea, no es suficiente para vencer el pecado saber que algo es malo. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente sabe que no es malo? De hecho, el mundo aprueba muchas veces, dice, tan chévere vos que vivís de esta y esta manera, y te pone como un ejemplo, pero él, por su lado, no se ve con la capacidad, aunque sabe que es bueno hacer eso, él no puede llegar allá. ¿Por qué? Porque su carne no se lo permite. Entonces el conocimiento no es suficiente para salir del pecado. La autodeterminación tampoco. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, luchar en nuestras fuerzas no da resultado. Pablo descubrió que pecaba hasta en formas que ni aún le eran atractivas. Noten lo que dice el verso allí. Pecaba en formas que ni siquiera eran atractivas para él. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, ¿cómo uno termina siendo? Y esa es una forma en que terminamos siendo vendidos al pecado. ¿Cómo yo quiero hacer esto, pero eso no es lo que hago, sino lo que más detesto es lo que termino haciendo? Esa es una forma de estar vendido al pecado. Entonces lo que está diciendo él ahí es, ni la autodeterminación, porque ya sé que no es bueno eso, tengo una autodeterminación, no lo quiero hacer, pero me encuentro con algo tremendo, termino allá donde no quería estar. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Y Pablo va a decir 2 veces que no es él. Entonces, ¿quién? Y es lo que necesitamos descubrir. ¿Sí? Entonces, lo tercero es que el hecho de ser cristiano no significa que el pecado deja de ser un problema en la vida del creyente. Pregunta para ustedes. Cuando ustedes se convirtieron al Señor, ¿dejaron de luchar con el pecado? Es más, cuando ustedes iniciaron en su vida en el Señor fue cuando empezaron a luchar con el pecado. Porque anteriormente usted vivía de aquí, vivía en sus delitos y pecados pensando que vivía una vida buena, pensando que era una persona buena moralmente, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno. Si ser bueno va al cielo, yo soy el primero en ir al cielo, ¿sí o no? Es lo que pensábamos, eso es lo que yo creía, alguien bueno moralmente. Ya saben que como me dijo alguien que vio por internet que Carlos era el malo, mi hermano, que Carlos era el que volaba a mi papá, que Carlos era el... Pero yo me creía bueno, pero moralmente realmente estaba fuera de los propósitos de Dios, vivía de otra manera. Entonces no hace falta solamente el conocimiento, porque ya saber que no es bueno hacerlo. Miren que mucha gente hace muchas cosas que saben que no es bueno hacer, pero lo hacen. Un ejemplo típico que me viene en este momento es alguien que va a la consulta médica y me siento así, señor, ¿usted fuma? Sí, pues mire, eso es delicado hacer, tal, y tienes, te voy a mandar un examen diagnóstico, cómo están tus pulmones y tal, todo el cuento. Termina la cita y sale el médico a la esquina del consultorio. Acaba de decir que eso no es bueno hacer, y está en la esquina fumándose un cigarrillo. ¿Sí o no? ¿Encuentra uno gente así o no? Y así se encuentra en todos los ámbitos de lo que es pecado. Sabe uno que realmente no es bueno hacer, pero lo está haciendo. Entonces, tener entendimiento de que algo no es bueno hacer no es suficiente para vencer el pecado, ya lo descubrimos. Número 2, la autodeterminación. No voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. ¡Pum! Peco. Tampoco. Número 3, el ser cristiano. No, ya el ser cristiano, ya entonces nunca más vuelvo a tener problema con el pecado. Por el contrario, más lucha, o es cuando inicia esa verdadera lucha con el pecado. Entonces Pablo muestra a la ley de alguna manera implícitamente como un buen maestro que te da entendimiento y ya te dice, mira, anteriormente vivías así, ahora con la ley te dice cuenta que como vivías realmente no es correcto, ya tienes entendimiento. También muestra la ley como un buen consejero que te da autodeterminación o que te da determinación. Dices, ya no quiero vivir así. Recuerden que la palabra es no quiero, pero lo hace. Y es frustrante, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero es muy frustrante cuando alguien sabe lo que es bueno hacer, pero es incapaz de hacerlo. O sea, sabe lo que es bueno hacer, pero es incapaz de hacer eso bueno. Y poder reconocer que algo está mal y su incapacidad para resistirse a hacerlo. Tenaz, ¿no? ¿No les parece a ustedes que es muy frustrante saber que algo es bueno hacer,
pero me creo, o sea, tengo una incapacidad para hacerlo, pero sé que algo es bien malo, pero soy incapaz de resistirme a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo que está operando en nosotros, ¿sí? Que es lo que Pablo quiere que sepamos. De hecho, Pablo sabía muy bien ese sentimiento, los judíos lo sabían bien, nosotros también. Un hombre filósofo llamado Séneca decía que los hombres odian sus pecados y los aman al mismo tiempo. Esa lucha. Pero también otro hombre llamado Ovidio, un poeta latino, había escrito la famosa sentencia: veo las cosas mejores y las apruebo, pero sigo las peores. ¿Qué tal esta? Veo las cosas mejores y las apruebo. Yo digo, tremendo, mira qué chévere esa persona, o qué chévere poder hacer eso. Las apruebo, pero en cuanto a mí, ¿qué es lo que hago? Las peores. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que no le permite llegar a ese estándar, y es lo que Pablo quiere dejar claro. Entonces, los estragos del pecado los vemos cuando no hacemos lo que queremos, sino lo que aborrecemos. La pregunta es, ¿qué fue lo que nos hizo llegar a la conclusión de que aborrecemos eso que tanto nos gustaba? ¿Qué creen ustedes que fue lo que nos llevó a la conclusión de decir, aborrezco eso, ¿sí? Que tanto me gustaba? Nosotros hemos llegado a la conclusión por la ley. Cuando vimos, yo me encontré siendo un joven de 18 años, creyendo que era bueno moralmente, que estaba en la universidad, que hacía esto, que era buen hijo, todo el tema, me encontré cuán sucio era, ¿sí? Y solamente pude entender esa suciedad por medio de la ley. Hubo entendimiento, pero faltaba algo más. Entonces alguien dijo esto: nadie sabe en realidad cuán pecador es hasta que decide parar. Nadie sabe cuán pecador es en realidad hasta que decide parar. Un ejemplo de esto: el que empezó fumando por diversión y termina con un costal en la calle. El que empezó tomando para olvidar y terminó olvidando quién era. ¿Creen ustedes que esas personas no lucharon en algún momento y dijeron, lo voy a dejar? No, último trago. Y quizá tuvo determinación, sabía que era malo, tuvo determinación y dijo, no más, pero no pudo. Y terminó en un grupo de borrachos, de alcohólicos anónimos, en qué sé yo. El que empezó a engañar por una aventura y se quedó sin hogar. Y se dijo, voy a hacerlo, es que para activar un poco la chispa de mi matrimonio, y eso está como... Y empezó a engañar a su esposa, pero terminó sin hogar. El que empezó con una canita al aire y terminó sin hogar. Quizá en un momento quiso parar, pero no pudo parar. ¿Sí? Tenía determinación, sabía que era malo, vinieron y le dijeron, mira, eso es malo, mira la Biblia que dice, pero no puede parar. ¿Sí? No adulterar. Yo entiendo que la ley dice que eso es pecado. Entonces deseo honrar a Dios y tengo determinación o autodeterminación. Pero me encuentro con mi naturaleza carnal que se opone entre lo que entiendo que agrada a Dios y quiero hacer. No sé si usted se ha encontrado alguna vez así. Y de esa manera usted está probando que la ley es buena. No solo cuando se da cuenta que no puede parar, sino cuando ve que la consecuencia de su pecado le alcanza. No solo cuando usted ya se da cuenta que no puede parar, sino cuando la misma consecuencia de eso que sabía que era malo, lo alcanza. Aprueba que la ley es buena porque ella dice, no hagas eso. Y cuando el pecado lo alcanza, cuando no pudo parar, dice, la Biblia lo dice, la ley lo dice. ¿Sí? Entonces, verso 17, ¿quién es el que hace todo esto? Estos reflejos involuntarios, podríamos decir, ¿no? Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 2 veces lo va a decir Pablo. Interesante porque este versículo ha sido mal interpretado por algunos que quieren vivir en su carne. Encuentro algunas personas que han dicho que se van a una discoteca o a la disquetocan, como dice el pastor Carlos Casco, que van a la discoteca a evangelizar, ¿no? A las chicas. Entonces muchachos que en la época de nosotros en el Señor, dicen, no, nosotros vamos a las discotecas a evangelizar, y entonces sacamos a bailar una chica y estamos bailando. Pero cuando la chica dice, oye, pero tú ¿quién bailas? Y dice, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y entonces ahí introduzco acerca de hablarle de la relación con Dios. Es un engaño. Lo que Pablo está diciendo allí es, otros dicen, el diablo me obligó a hacerlo, yo no lo hice, fue el pecado que está en mí. Parece una buena excusa,
pero tenemos que dar cuenta de nuestras acciones. Aunque este hombre está diciendo esto, pareciera una buena excusa, pero es la consecuencia de sus acciones. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros y somos incapaces de defendernos de sus ataques. Así que nunca deberíamos de enfrentarnos al pecado solos, porque lo que va a pasar es que vamos a quedar más ahí envueltos en ese pecado que aborrecemos, porque lo estamos enfrentando en nuestras fuerzas. Miren que ahí dice, la ley ahora no solamente es un buen profesor que me da entendimiento de lo que es bueno y no es bueno hacer. La ley no solamente es un buen consejero que te permite tener que dices, bueno, no más, determinación, pero también veo en la ley aquí, si ustedes lo pueden notar implícitamente, que la ley también es buena para dar diagnóstico, como ya lo vimos. ¿Cuál es el diagnóstico que dice la ley? Dice, sino el pecado que mora en mí. La ley me dice, Hernando, no eres tan bueno como crees, el mal habita en ti. Entonces vemos la ley como el profesor, vemos la ley como el consejero, vemos la ley como alguien que da un buen diagnóstico, pero no veo en la ley ese poder, ¿sí?, para realmente poder vencer el pecado. No veo en la ley el poder para realmente decir no más de esto. No veo en la ley. Ella simplemente me muestra lo que no debo hacer o lo que debo hacer, o me da el diagnóstico, como ese diagnóstico que se muestra en rayos X y dice, tienes un tumor, pero tienes que ir al médico que te extirpe el tumor, que te haga una cirugía, que te dé un tratamiento, y quien nos da el tratamiento es Jesucristo. Entonces miren ahí cómo está presentando la ley, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces ya él está diciendo, dentro de mí hay algo que no está bien en mi carne, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer el bien, pero me doy cuenta que no hago el bien, pero yo lo quiero hacer, pero no lo hago, y hay una lucha ahí. Y entonces, ¿por qué no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El problema es esa vieja naturaleza. Ahora recuerden, ¿cuándo uno quiere hacer el bien? ¿Cuando es creyente o cuando no es creyente? Claro, uno está más consciente realmente de realmente el bien. Anteriormente tenía un concepto de bien totalmente equivocado, pero ahora en el Señor queremos hacer el bien, pero nos encontramos con esa lucha. Pablo está presentando, en otras palabras, la lucha del viejo hombre, de la carne, y la nueva creación según Dios. ¿Recuerdan una ilustración que siempre les he dicho? De aquel hombre anciano, veterano, que sentía un dolor por dentro, y su nieto se acercó y le dijo por qué se tocaba el pecho y se veía así afligido. Y él dijo, es que siento como una lucha dentro de mí, como si tuviera un lobo negro y un lobo blanco que están ahí peleando dentro de mí. Y el nieto le pregunta al abuelo, abuelito, ¿y cuál de los dos va a ganar la pelea? Y él le respondió, eso depende a cuál de los dos yo alimente más. Si alimento al lobo blanco, pues ese es el que va a destruir al lobo negro. Si alimento al lobo negro, pues va a dañar. Si pongo a ayunar al lobo blanco, pues el lobo negro será el quien va a ganar. Es la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Sí? Si tú alimentas más tu carne, si saliendo de aquí lo que haces es, si tienes problema con la pornografía y lo que haces es alquilar películas pornográficas, lo estás alimentando eso que está ahí. Pero si realmente en lugar de hacer eso tú decides, tomas unos minutos para decir, Señor, ayuda en mi debilidad, no quiero volver a hacer esto, y tomo una decisión práctica de disiparme, de buscar un amigo, de hacer una actividad diferente, pero otra decisión radical y espiritual es rendirme al Señor, leer su palabra, ver qué dice la Biblia acerca de sus pasajes y pedir con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, no quiero hacer más. Y tengo que reconocer, Señor, me gusta, pero no quiero y termino haciéndolo. Entonces noten que la palabra que se repite es yo, mí, pero hay una palabra que también se repite, querer. No basta con querer. No basta simplemente con querer no hacer o querer hacer algo. Necesito tomar decisiones que apunten hacia eso que quiero o a eso que no quiero. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, ninguna religión tiene el poder para dar una nueva naturaleza,
¿sí? Él dice ahí 5 veces querer. Pablo llama al yo mi carne. Dicha aclaración refleja la auténtica debilidad del yo, que bajo la presión del pecado tiende constantemente a convertir al yo en un no yo. No sé si lo entendieron. Voy a volverlo a leer. Dice, dicha aclaración refleja, cuando él dice mi carne, la auténtica debilidad del yo, que bajo la presión del pecado tiende constantemente a convertir al yo, en un no yo, o como dirían los niños, en un poco yo. Los que tienen niños lo saben. Yo no sé por qué llaman animalito, ese cosito poco yo. Si en un poco yo que no hago lo que no quiero, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, entonces soy un poco yo, no fui yo. ¿Sí? Fue el otro en mí. ¿Sí? Verso 19, porque no hago el bien que quiero. Noten que él quiere hacer el bien. ¿Notan un hombre luchando con querer hacer algo bueno? ¿Sí? Dice, no, pero no quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya tiene entendimiento, ya tiene autodeterminación, tiene un diagnóstico, pero Pablo se esfuerza tratando de hacer el bien, pero termina haciendo el mal que no quiero. Pregúntate, ¿has sentido alguna vez en el piso decepcionado de ti mismo, que quieres orar, que quieres leer la Biblia y lo que sientes es pereza, sueño? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Y sabes? Cansancio sientes y al final del día te das cuenta que hiciste eso que no querías hacer. Ofender a tu esposa, discutir con tus hijos, estar sumido en la depresión. Bueno, usted coloca ahí. Al final del día, te levantaste con el querer y el deseo de orar, leer la Biblia, pero el día se fue tan rápido. ¿Les pasa que a veces se les va el día como tan rápido? Y no terminaste haciendo eso que querías hacer, que tomaba el tiempo de rendirte al Señor, de pedirle a Él sus fuerzas, pero terminas al final del día frustrado haciendo lo que no quieres hacer. ¿Sí? Y eso es lo que pasa allí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es lo que ocurre cuando tratas en tus fuerzas. Siempre que escuchen a una persona, yo creo que ustedes lo han hecho, lo han dicho, yo también lo he dicho, cuando usted hable con una persona, usted identifica que lo que esa persona necesita es una relación con Dios. Cuando dicen, mira, pastor de paz, que yo trato de no pelear con mi esposa, pero termino peleando. Mi respuesta, cuando he aprendido esto, es no trate, entréguele esa área al Señor. Pero si sigue tratando, el resultado final va a ser frustración. Es que yo trato, si usted viera, pastor, yo digo, hoy no voy a decir malas palabras, yo trato. Y medio me dicen algo y trato. Y termino diciendo malas palabras. ¿Por qué? Porque está buscando recursos, está tratando dentro de su fuerza que algo le amarre su lengua. Y el único que le puede amarrar su lengua es el Espíritu Santo. El único que le puede dar control a ese miembro tan pequeño que enciende bosques, que destruye, que hace tantas cosas, es el Espíritu Santo. Increíble. Y te encuentras como lo que anteriormente trataste de hacer durante 20 años de tu vida, de no decir groserías, ocurrió al cabo de una semana y cuando menos te diste cuenta, 2, 3 años sin decir una grosería, ya te machucas y no mientas un madrazo, sino que te quedas rojo y dices, ay Señor, me dolió. Y la gente hasta te mira raro. Pero ¿qué pasó? Hay algo dentro de ti. Es el Espíritu Santo, que es la otra cara de la moneda. Entonces tenemos dos luchas, ¿no? ¿Cuál estás alimentando tú? ¿Eres quien alimenta a tu carne, al lobo negro? ¿O estás alimentando al Espíritu Santo en tu vida? ¿Sí? Eso es lo que nos va a decir Romanos capítulo 8, verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Segunda vez que aparece esto. Entonces, ¿quién lo hace? Sino el pecado que mora en mí. Imagínense que estamos con compañeros de estudio, creo que algunos de ustedes hicieron y le pegan así y lo voltea y le mira, ¿qué te pasa, Vargas? No fui yo. Fue la mano que me mal, el pecado que mora en mí. ¿Sí? El punto es, él está diciendo, ha mostrado el pecado primero como una esclavitud, pero si ustedes se dan cuenta, ahorita está mostrando el pecado como una fuerza interior que trata de dominarnos. Y es lo que está diciendo, ya no lo hago yo. Pero quiero que veamos esa fuerza maligna,
cómo debería estar en nuestra vida. Y es lo que tú te tienes que preguntar. Volteen en sus Biblias y vayan a Romanos 6:6, una hojita atrás. Ya lo estudiamos, pero vamos a recordar un principio aquí muy importante. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Lo que Pablo está diciendo cuando dice aquí, ya no lo hago yo, le está diciendo estos son rezagos de ese viejo hombre. Dice aquí, para que el cuerpo del pecado, o sea, este viejo hombre, el cuerpo del pecado es este viejo hombre, esta vieja naturaleza, sea destruido. Y aquí es donde viene una palabra importante. La palabra destruido ahí, ¿con qué lo podríamos asemejar? Les pregunto a ustedes en esta mañana. ¿Con qué asemejarías tú que el cuerpo del pecado fue destruido? ¿Con qué lo asimilarías tú? ¿Con qué sinónimo? En el español podríamos dar un sinónimo. ¿Alguien se anima? Destruido. Muerto. Pues resulta que la palabra destruido ahí no significa muerto. La palabra ahí significa inoperante. La palabra significa ahí fuera de circulación. Y voy a darles otro ejemplo para que más o menos lo entendamos. Pensemos esto, vencido. Miren esto. Pensemos en la palabra fuera de circulación porque se me viene inmediatamente el nuevo sistema de transporte en Cali, el mío. ¿Sí o no? Entonces empieza el nuevo sistema de transporte a funcionar y a lo que le inyecta la economía, la alcaldía, todos los recursos, lo que le inyectan es a que hayan más buses del mío, a que hayan más estaciones del mío, a que hayan más alimentadores. ¿Cómo está quedando la antigua forma de transporte el transporte urbano que se conocía? Está quedando fuera de circulación, está quedando inoperante. Pero ¿qué pasa si se levanta alguien y dice, vamos a inyectarle, todavía hay algunos, ¿sí? Unos verde Bretaña por ahí, un blanco y negro, sí, no, el blanco y negro es ya para la historia, sí, pero hay algunos por ahí. Pero entonces llega alguien y se monta en la cabeza de la gobernación y empieza a inyectarle dice el mío no funcionó, vamos a poner porque no pasa por la Quinta, no pasa por la Roosevelt, no pasa entonces realmente volvamos nuevamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que empezar a inyectar ese medio de transporte. Entonces empieza a surgir y eso es lo que ha ocurrido. Tenemos dos naturalezas, esa naturaleza quedó inoperante, quedó fuera de circulación, pero no puedes inyectarle más, no puedes proveerle, porque si le provees, ella está inoperante, pero puede otra vez tomar fuerza y termina dándote una vida miserable, que es lo que Pablo va a concluir ahora. Entonces, esta vieja naturaleza está fuera de circulación, inoperante. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, verso 22, por favor. 4, verso 22. Miren qué dice el apóstol Pablo, y noten los verbos de acciones que debemos de tomar. Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay una acción de despojarse, ¿sí? Hay una acción de decir, no más con esto, o sea, lo suelto, pero no simplemente queda allí, porque ella va a saltar, hay un pasaje en Hebreos que dice que el pecado como si yo lo veo como si te asedia, ¿sí? Dice te acecha, ¿sí? Y se te lanza la carrera. O sea, si quieres puedes cambiar hasta de carril para no encontrarte con eso, pero él también se cambia de carril contigo y te quieres saltar, y si corres, él corre contigo y te quiere lanzar, ¿sí? Pero entonces aquí dice despojados, pero tienes que hacer otra cosa. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí, tenemos que empezar a renovar este entendimiento que traíamos de cosas realmente, de tradiciones. Y el verso 24, y vestidos del nuevo hombre. O sea, me despojo, pero entonces me estoy revistiendo de un nuevo hombre, creado según Dios, dice ahí, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando yo transgredo la ley de Dios, estoy atentando contra mi nueva naturaleza. Cuando tú sabes lo que debes hacer, pero no lo haces y terminas haciendo eso que no debes hacer, ¿sí?
y transgrede la ley de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás atentando contra esa naturaleza que Dios te ha dado, esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre creado según Dios. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Noten que no dice la ley, porque la ley es el decálogo de Moisés, es la Torá, ¿sí? No está diciendo hallo esta ley, sino que hallo la ley, no hallo la ley, sino hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces Pablo observa y llega a una conclusión, hay un conflicto y encuentro esta ley, encuentro una constante, y esa constante es que el mal está en mí. Oh, sorpresa. ¿Sabía usted que todavía usted es capaz de pecar como pecaba anteriormente? ¿Sabía usted que usted es capaz de hacer lo que hacía anteriormente y más tecnificado aún? Usted es capaz, el día que usted crea que no es capaz, pobre de usted. Pobre de usted. Usted es capaz de hacer lo mismo que hacía anteriormente. Solo el Espíritu Santo es quien puede capacitarlo para no volver ahí. Necesitamos una relación diaria, permanente. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Notan? Según el hombre interior, hay otro hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esa nueva naturaleza, esa nueva creación, se deleita en lo que Dios dice. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Sé lo que tengo que hacer, y parte de mis miembros son los ojos. Y cuánto anhelan y quisiera con mis ojos leer la Biblia, pero ¿qué es lo que pasa? ¡Qué sueño! Pero una película de acción con 100,000 muertos encima, vea, ahí sí no, mejor dicho, ni al baño va uno, así. Todos los órganos están en función de eso. Increíble. Se revelan los miembros, porque dice, ay no, Biblia otra vez, qué jartera. Una peliculita bien, no estoy satanizando ningún tipo de, o bueno, hay el tipo de películas que son terribles, no estoy satanizando ver una película, debemos de escoger qué clase de película, qué clase de música escuchamos y todo el tema. El punto es, veo otra ley, hay una ley en mi mente que dice esto es bueno hacer, bueno voy a hacerlo, quiero hacerlo, pero cuando quiero hacerlo mis miembros que fueron viciados a eso, se rebela contra mí, no quieren dejar que yo avance. Entonces, dice aquí, la palabra ahí, otra ley, y que dice se revela, significa guerrear. Y saben que necesitamos hacer una de las luchas más grandes que tenemos entre la carne y el espíritu. Las luchas más grandes están aquí en nuestra mente, cuando necesitamos perdonar, cuando necesitamos avanzar. Y 2 Corintios 10:5 dice algo tan lindo que es, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? De las luchas más fuertes las damos en nuestra mente muchas veces. Noten algo para responder la pregunta si este es un cristiano o no es cristiano, pero es un cristiano viviendo en el poder de su carne, que va a terminar miserable. ¿Sí? ¿Cómo sabe uno? Yo les pregunto algo. Cuando alguien está siendo llevado cautivo, cuando alguien está siendo llevado arrastrado, secuestrado, ¿es porque quiere ir para donde lo llevan? No, noten el pasaje que está diciendo aquí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, es un creyente, pero un creyente que necesita la llenura del Espíritu Santo y que está viendo en sus fuerzas, en sus recursos, y está siendo cautivo, arrastrado, secuestrado ¿por quién? Por el pecado, que está usando la misma ley como trampolín para causar muerte en usted. ¿Es claro lo que estamos hablando? Es cómo conjuga la ley, el pecado y la muerte. La ley, el pecado usa como trampolín la ley. Cuando te pone ese sabor de decir, no, prohibido. Ah, pero ¿a qué sabrá? Yo quiero. ¿Sí? Y lo usa como trampolín. Y está llevando cautivo, pero ¿qué necesita este hombre? Vamos a ver qué es lo que necesita. Entonces, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Debemos notar que desde el verso 13 en adelante, si ustedes quieren acompáñenme en sus Biblias, vamos a nombrarlo. Verso 13, noten, la última parte o la segunda parte del verso, no, la primera. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, noten mí,
produjo en mí, verso 14, porque sabemos que la ley espiritual más yo, verso 15, porque lo que hago, o sea, yo, verso 17, de manera que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, verso 18, yo sé que en mí, esto es en mí, verso 18, el bien que está en mí, verso 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, 21, queriendo yo el mal que está en mí, porque, verso 23, contra la ley de mi mente, que está en mis miembros, miserable de mí, verso 25, así que yo, ¿qué es lo que encuentran? Puro mí, puro yo. Este hombre está luchando con sus propios recursos, está buscando dentro de sí mismo y no encuentra nada que pueda ayudarle para vencer. Y él dice, miserable de mí. ¿Encuentran alguna palabra que diga desde los versos 3 al 25 hasta donde hemos ido? Jesús, Salvador, Señor, Espíritu Santo. Nada. Este hombre está tratando de vencer el pecado en sus propias fuerzas. ¿Es posible? No. ¿Saben? Pablo está buscando esa naturaleza, pero no es posible. Por eso la religión es un fracaso. Y lo que podemos ver con tanto yo y mí es la voluntad humana. ¿Saben? Hay gente que dice con voluntad se puede lograr. Y la voluntad es tan increíble para tantas cosas. La voluntad ha llevado a personas a ser famosas. La voluntad ha llevado a deportistas a romper nuevas marcas. Pero ¿saben qué? La voluntad es inoperante contra el pecado. La voluntad no tiene el poder sobre el pecado. No es yo quiero, miren que dijo, yo quiero, pero no termino haciendo lo que yo quiero. Y puede proponerse, puede disponerse, pero va a encontrar cuán miserable es, porque ni siquiera la voluntad. Entonces no es un asunto de entendimiento, no es un asunto de voluntad, no es un asunto de diagnóstico, sino un asunto tremendo, donde él dice, miserable de mí. ¿No notan que la autoestima de Pablo está muy bajo? ¿Creen ustedes que lo que Pablo necesita es un motivador? ¿Qué es lo que necesita Pablo? Pablo necesita es un salvador. Él dice, miserable de mí. Significa miserable, desventura, miseria espiritual, moral. Y también significaba un tremendo cansancio después de una larga jornada. ¿No les parece que esa interpretación es súper chévere? Significa miseria espiritual, moral, pero también significaba cuando alguien ha venido a trabajar molido, que siente uno que le han dado, que uno dice como si me hubieran dado una paliza, que uno termina, wow, miserable de mí. Así termina la persona que trata en sus propias fuerzas vencer el pecado, termina como un miserable. Termina cansado, termina desgastado, pero también termina viendo que está de alguna manera en desventura, en una miseria espiritual, que necesita es un Salvador. Pero déjenme decirles que no hay un mejor lugar para iniciar una relación con el Señor que cuando llegamos a considerar nuestra pobreza espiritual. Jesucristo dijo en las bienaventuranzas en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense, cuando usted llega a ese lugar, es el mejor lugar para iniciar una entrega al Señor. Cuando usted reconoce su bancarrota espiritual, que no puede solo hacerlo, y ahí puede entregar al Señor. Y noten ahí lo que dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Notan lo que pregunta? No está preguntando, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Tampoco está preguntando, ¿cómo me libraré de este cuerpo de muerte? ¿Qué está diciendo? ¿Quién? Una persona. ¿Quién es la respuesta a esta pregunta? Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Y saben qué significaba ese cuerpo de muerte? Que habían unos reyes tan malvados, tan tiranos, que lo que hacían para algunas personas que estaban presos, para condenarlos, lo que hacían era atarle un muerto a ese preso. Y le ataban sus manos con las manos del preso, sus pies con los pies del preso, espalda con espalda, no pechito con pechito, sino espalda con espalda, y ese preso tenía que ir ahí. Imagínense un muerto cargando un muerto, y ese muerto pudriéndose,
hediendo, botando contaminación, terminaba destruyendo a esa otra persona. Y él está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ellos podían entender esa figura, y ese es el pecado, esa es la naturaleza que está inoperante y que no podemos darle más, porque si la alimentamos termina destruyéndonos, termina acabando con nosotros. Y saben, noten otra cosa, él clama por libertad del cuerpo miserable, no de la miserable Torá, como algunos podrían decir. Otro punto más para decir que la ley no es mala. Él no dice, ¿quién me librará de esta ley de muerte? Él está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley es buena, la ley espiritual, la ley es santa, pero hay una naturaleza en mí que es mala, que usa como trampolín a la ley para notar el pecado y para llevarme a la muerte. Entonces, ¿quién puede liberarnos? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La ley, la salvación está en Jesucristo, pero realmente Dios no va a hacer lo que me corresponde hacer a mí, ¿sí? Aceptar en mi lugar, obedecer en mi lugar, creer en mi lugar, orar en mi lugar. Dios va a vivir, Jesucristo va a vivir a través de mí, pero no en lugar de mí. Hay algo que yo tengo que hacer y es tomar una decisión. Y esa decisión es decirle al Señor, no puedo más. Reconozco mi bancarrota espiritual. Necesito de ti. Necesito de la promesa de tu Espíritu Santo. Miren, y cuando llegamos ahí, miren el cambio tan espectacular que es lo que veremos la próxima semana. Romanos 8:1. ¿Qué dice él? Dice allí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Entonces está diciendo este es un hombre carnal, este es un hombre que trató de vencer y vive así. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora con la ayuda del Espíritu Santo, ahora el hombre que se llena del Espíritu Santo de Dios, no va a haber ninguna condenación para él. Entonces, ¿cuál es la clase de hombre que tú eres? ¿El hombre que sigue alimentando lo que quedó inoperante? ¿O el hombre realmente que sigue alimentando a la relación, apuntando a la relación de Dios, Espíritu Santo en su vida? Es lo que vamos a ver la próxima semana, el hombre espiritual. ¿Qué es el hombre espiritual? ¿Qué puede lograr el hombre espiritual en nosotros? ¿A qué altura nos puede llevar lo que no puede llevarlo nuestra carne? Entonces, súper chévere ver cómo Pablo nos dice, no es asunto de entendimiento, no es asunto de autodeterminación, no es asunto de diagnóstico, es asunto de salvación. Necesitamos un Salvador, necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer este pecado que está ahí, inoperante, no ha sido destruido y será una lucha hasta la muerte, hasta la muerte. Y por eso necesitamos el compañerismo, necesitamos crecer en la palabra, necesitamos orar. Estas prácticas espirituales que Dios, que Jesucristo dejó y que nos enseñó, las necesitamos para vivir en victoria, porque si no, no va a pasar absolutamente nada. O lo que va a pasar, sí va a pasar algo muy trágico y vas a terminar considerando cuán miserable eres de tratar de luchar en tus fuerzas. Señor, gracias por esta mañana, gracias por hablarnos en tu palabra, Dios. Es una bendición maravillosa venir a ti, Señor. Realmente darnos cuenta que desde el mismo momento que te aceptamos, Señor, tenemos una lucha a muerte con nuestra carne, con el pecado que nos lleva a la muerte. Y Señor, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón por las veces que, sabiendo que la carne ha quedado fuera de circulación, inoperante, a veces le damos esos gusticos que sabemos que nos van a costar una situación difícil. Señor, esta es una lucha a muerte y esa es una lucha que durará hasta que muramos, Padre. No podemos descuidar por un segundo nuestra relación contigo, Señor. El punto es nuestra relación contigo, nuestra dependencia total de ti, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, obedecer lo que está en tu palabra, Señor, que lo que ella nos ordene, así no nos guste, así no nos incomode, así nos sintamos mal, confiar y estar seguros de que nos llevará a un puerto seguro, pero estar completamente seguros que si nos desviamos de tu palabra, que si nos creemos más sabios que tu palabra, terminaremos en lugares terribles, Señor,
terminaremos en un lugar de miseria espiritual. Guárdanos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a abrazar tu consejo, ayúdanos a abrazar tu verdad, ayúdanos a pedir la llenura de tu Espíritu Santo día a día, para que no haya ninguna condenación en los que estamos en ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que queremos y a rechazar lo que no queremos hacer. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú quieres que valoremos, Señor, y a resistirnos a aquella fuerza que viene en cualquier momento a destruirnos, y podamos resistirla en tu nombre, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por esta mañana y por tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.